cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo. La computadora. Amigos, amigas de Totum Revolutum, estamos con nuestra querida Gema de la Rosa, amiga y colaboradora del programa. Gema es la directora de la certificación del Eneagrama aplicado. Gracias a su excelente gestión, venimos difundiendo los conocimientos básicos de la sabiduría del Eneagrama. Bienvenida, Gema, es un verdadero honor tenerte nuevamente con nosotros. Gracias por atendernos desde Madrid y estamos pendientes que pronto nos visites en Valencia. Buenos días, Gema. Hola, buenos días, Salvador. Buenos días, Edgardo. Encantada y un placer, como siempre, compartir con vosotros este momento y con todos vuestros oyentes, y deseando de visitaros en Valencia en breve, claro que sí. El placer será recíproco. Por supuesto, también nos acompaña Edgardo Cárdenas, profesor de filosofía, coach sistémico. Buenos días. Gracias también por compartir este espacio, Edgardo. Buenos días, Salvador. Buenos días, Gema. Contentos de disfrutar de esta mañana calurosa aquí en Europa, y en otras latitudes pues será un clima mejor. Gracias, Gema, por aceptar nuestra invitación. Gema, hemos hecho algunos programas dedicados a conocer la sabiduría ancestral del eneagrama y los escuchantes están deseosos de seguir adentrándose en este conocimiento. Sin embargo, siempre es necesario hacer memoria de lo que hemos visto hasta el presente. El eneagrama es principalmente una sabiduría que nos da elementos para el autoconocimiento. Dicho de esta forma, parece todo muy claro y muy sencillo, pero tiene mucha sustancia. Gema, con la gran sencillez que lo haces, defínenos el eneagrama para los escuchantes que no hayan oído todavía hablar de él. Bueno, pues así de una manera muy simple o muy simplista, quizá podríamos decir que el eneagrama es un sistema que nos habla de que hay diferentes formas de pensar, de sentir y de actuar, ¿no? Y que hay diferentes personalidades. Y como su propio nombre indica, hay 9. Enea viene del griego, ¿no? 9, ¿no? Y grama, que es un gráfico. Y estas 9 formas de pensar, sentir y actuar, estas 9 personalidades, tienen un símbolo que las representa y que tiene mucha información, porque no solo nos habla de esas personalidades, ¿no? Sino que además nos habla también de nuestras cualidades esenciales. Es decir, nos habla de esa parte de nosotros que nos causa muchos problemas en la vida, pero también de esa otra parte oculta con la que no estamos tan en contacto, pero que está dentro de nosotros y que es nuestra verdadera esencia, ¿no? O sea, que nos habla de quién soy yo, de cómo soy yo. No sé si con esto te vale como para empezar. Vamos iniciándonos poco a poco. ¿Y qué podemos decir de los eneatipos? ¿Son los disfraces que tomamos para protegernos en la vida? ¿Lo he dicho bien? Podría ser, podríamos decirlo así, son los disfraces, las caretas, las chaquetas, las gafas, podemos poner la metáfora que queramos, ¿no? Pero es ese algo que no soy, que no es mi verdadero yo, pero que me ha servido para poder manejarme en la vida, ¿no? Esa estructura de personalidad, ese ego, ese bicho, como digo yo muchas veces, ¿no? Bueno, que necesitamos, por el hecho de estar en este mundo vamos a tener que utilizarlo y desarrollarlo bien para luego deshacernos de él, ¿no? Para luego ir poquito a poco dándonos cuenta que no somos eso, sino que somos mucho más. ¿Podría ser también como un soporte?
podría ser o entenderse como un soporte también, más o menos. Bueno, yo diría que en una primera etapa de la vida puede ser un soporte, ¿no? Es una estructura que nos permite lidiar con la vida, ¿no? Desde que nacemos, la vida es un cúmulo de pequeños traumas, ¿no? De pequeñas frustraciones, pequeñas o grandes, ¿no? Que la vida, hay un montón de cosas que no van saliendo como uno las espera, ¿no? Y la personalidad pues nos ayuda a poder lidiar con eso. Y de hecho necesitamos tener una personalidad sana para luego poder trabajarla, para luego darnos cuenta de que eso no es lo que yo soy, pero hay que primero tener una personalidad sólida para luego después hacer el trabajo de deconstrucción. Así que Edgardo, ¿querías tú Sí, comentar alguna cosa? yo como alumno esforzado me gustaría agregar eh, que, bueno, que el enneagrama es el sistema de autoconocimiento, ¿verdad, Gemma? Y que justamente el autoconocimiento que nos revela es que eh, lo más esencial de quienes somos a veces es lo que está escondido, y lo más aparente y lo que más mostramos es justamente la personalidad, que es justamente lo que no somos. Y ese yo creo que es el gran aporte y el gran misterio, pero a la vez nos cuesta muchísimo reconocerlo, ¿no? Ahí está, yo creo que la gran sabiduría que puede aportar, y por eso estamos apostando tanto por conocer el enneagrama, porque es que vivimos, como lo has dicho en muchas ocasiones, dormidos. No sabemos realmente quiénes somos porque vivimos en ese sueño de nuestra personalidad pensando que ya soy así. Y hay todo un mundo interior, todo un mundo por descubrir, pero es un trabajo que es eh, depende mucho de cada uno de querer hacerlo. Y entonces el que quiera hacerlo, el enneagrama te proporciona las herramientas. No sé si este aporte te parece. sí, desde luego. Además es muy bien apuntado, Edgar, porque desde luego es un sistema de autoconocimiento y muy profundo y muy preciso y también de autodesarrollo, ¿no? Que para mí me parece que esa es la clave de este tema. No es solo que me voy a conocer, sino que hay algo que se puede hacer, ¿no? Y es en la medida que me conozco, ¿no? Que me doy cuenta de que no soy lo que creo que soy, que no soy esa careta o esa fachada que por la que voy con la que voy por la vida, sino que hay algo mucho más profundo que está por debajo, que no me lo da nadie, que no me lo da ningún libro, ni ningún curso, ni nada, ni ningún profesor, lo tengo ya, lo llevo ya puesto, ¿no? El único problema es que me he olvidado, de que no lo veo, que estoy ciego, estoy dormida, ¿no? Estamos ciegos, dormidos, como has dicho tú al principio. Así que sí, yo creo que como el sistema, desde mi punto de vista, más potente de autoconocimiento y autodesarrollo que existe es el enneagrama, realmente. Y además yo creo que no solo que esto es así porque es un sistema que además es milenario, lo has dicho tú al principio, creo, Salvador, ¿no? Que es una sabiduría que la encontramos en tantas fuentes, ¿no? Que nos da ya un indicio del calado del tema, ¿no? Que no es una teoría nueva que se ha inventado un consultor de moda ni nada por el estilo, sino que es algo que trasciende y que en el fondo es parte podríamos decir, de la filosofía o de la sabiduría perenne de la humanidad. Yo creo que tu trabajo y el de eh, el, la certificación y todo lo que estáis en la escuela del enneagrama consiste justamente en, yo creo que mostrar esa, esa, esa posibilidad de abrir los ojos, ¿no? Y sobre todo Claro. de poder hacer un trabajo conjunto, porque yo creo que en nuestra sociedad actual pues vivimos muy de cara a cerrar los ojos, ¿no? A vivir en la fantasía del mundo actual, de la sociedad que nos ofrece pues los engaños de la tecnología, de todo, y vivimos hacia el exterior, hacia lo externo. Y yo creo que es como la invitación, y diría también que no es fácil, ¿no? Esto también para que nuestros escuchantes
no les llevemos error. Requiere una decisión y un talante de querer hacerlo, ¿verdad? Totalmente. Vivimos dormidos o vivimos, si quieres, hiperestimulados, pero totalmente dormidos, ¿no? Lo que estamos es hacia afuera. Hacia adentro no somos incapaces de ir hacia adentro de verdad con presencia. Y estamos, pues eso, estamos locos con la televisión o con las redes sociales o con cualquier cosa. Se trata de tenernos siempre como entretenidos, ¿no? Para que no podamos fijarnos, no podamos enfocarnos y no podamos ser, ¿no? Y estamos siempre parece que estamos en movimiento, dándonos una falsa sensación de que estamos vivos, y lo que realmente es estamos completamente alienados, ¿no? O sea pero no nos damos cuenta, ¿no? Y como eso que me parece que era Asimov, que decía que no hay mejor forma de que un presidiario no se escape de su cárcel que no sepa que está en una cárcel, ¿no? Pues eso, pues ahí estamos nosotros felices, ¿no? Y yo creo que el eneagrama aquí nos da la posibilidad de eso que decían los griegos, ¿no? De conócete a ti mismo, y incluso un paso más adelante, ¿no? Que el otro día, hablando con otra persona, salía, ¿no? Que no es el gnotis tautón solo de Platón, que él también hablaba de epimeleia tautón, ¿no? Que es no solo conócete a ti mismo, sino te ocupas de ti mismo, ¿no? Que en el fondo por eso le acaba muriendo. Pero que realmente nos ocupamos de nosotros mismos, realmente nos importa nuestro propio crecimiento, nuestro propio desarrollo, el tener valores para poder vivir, ¿no? Es eso que parece que es tan antiguo visto mirando para atrás, ¿no? Realmente esto tiene total actualidad, ¿no? No nos ocupamos de nosotros mismos, estamos muy ocupados con muchas cosas que no nos llevan a ningún sitio. Pero Gema, esas pinceladas que habéis dado ambos es excelente. Creo que hemos centrado el tema, querida Gema. Avancemos. En nuestro encuentro anterior hablamos de la ley del 3 y quedamos que hoy presentaríamos la ley del 7. Buscando en el libro del Eneagrama Sufí, nos dice que la primera ley del Eneagrama habla de la identidad. La segunda, de cómo esa identidad llega a la existencia, cómo es creada. Y la tercera, o sea, la ley del 7, nos enseña cómo eso que es creado se despliega, porque una vez que algo es creado interviene la ley del 7 y lo desenvuelve. Por eso se le conoce como la ley del desarrollo. Gema, por favor, ayúdanos un poco más a entenderlo. Madre mía, es que nos metemos en cada berenjenal, nuestros pobres, nuestra audiencia dirá, madre, ¿dónde se meten estos? Y a la vez es un tema fantástico y súper interesante, por lo menos yo lo veo así, ¿no? Estabas hablando, me decías que era el eneagrama, ¿no? Y de repente hablamos de leyes, ¿no? Y para nuestros oyentes dirán, pero ¿y por qué hablan ahora de leyes si estábamos hablando del eneagrama, ¿no? Y yo creo que por lo menos ha sido una manera muy rápida. Aunque tú lo has nombrado ahora mismo, ¿no? Has hablado de 3 leyes, la ley del 1, la ley del 3 y la ley del 7, pero cómo estas 3 leyes conectan con el eneagrama, ¿no? Pues yo creo que sí es necesario decirlo, porque muchas de las personas que nos estén oyendo pues no sabrán de qué estamos hablando, ¿no? Y yo diría que para los que estáis al otro lado, ¿no? Os invitaría a que busquéis en algún sitio la figura geométrica que representa el eneagrama, ¿no? Si os vais a Google y ponéis la palabra eneagrama y buscáis imágenes, veréis que os va a salir una especie de mandala, ¿no? Una figura que está compuesta por un círculo, dentro del cual hay un triángulo, y además hay otra figura que es un poco rarita, ¿vale? Que es como una especie de estrella rara que tiene 6 puntos, ¿vale? Y que la vamos a llamar la héxada. Y estas 3 figuras que están dentro del eneagrama nos hablan de esas 3 leyes que tú has mencionado hace un momento, Salvador, ¿no? El círculo nos habla de la ley del 1, que es, pues eso lo has dicho tú, la ley de la identidad, en el fondo la ley del amor, ¿no? Pero el origen de todo, ¿no? Porque fijaros que yo creo que lo hemos dicho en algún otro momento, el eneagrama nos da respuesta a preguntas claves, a preguntas centrales que todo ser humano se debería de hacer, y esperamos que nos lo hagamos, ¿no? Que es quién soy,
de dónde vengo y a dónde voy. Entonces, la ley del 1 nos explica a través del círculo quién soy, ¿no? La ley del 3 a través del triángulo nos explica de dónde vengo, ¿no? Que por eso habla de la ley de la creación, ¿no? Y la ley del 7 me habla de a dónde voy. Fijaros, parece que hay movimiento, parece que tiene que ver con, como lo has dicho tú, una vez que ya hay algo creado, ¿ahora qué pasa? ¿No? ¿Cómo eso se desarrolla? ¿No? Y ahí viene la ley del 7 que habla, pues eso, de cómo se desarrollan los procesos en la vida, cualquier proceso. Fijaros que es que parece una cosa como muy grande, ¿no? O muy ambiciosa, pero realmente es así. Es que el eneagrama no solo es una tipología, no solo nos habla de personalidades, también el mismo símbolo nos habla de procesos, ¿vale? Que son como si hablásemos de dos eneagramas en paralelos. Uno que tiene que ver con las diferentes formas de ser y de entender la vida, y otro que tiene que ver con cómo se desarrolla la existencia. Y ahí es donde vienen estas tres leyes, ¿vale? Y como tú me pides que hablemos un poco de la ley del 7, pues es la ley que vendría representada por esa figura rarita, por esa estrella de 6 puntos, que es así como un poco extraña, ¿no? Es un poco extraña. Y que es la que me dice, pues eso, hacia dónde vamos, hacia dónde va el ser humano, ¿no? Y que realmente es una ley que es fundamental porque es la que rige cualquier tipo de proceso, como decía hace un momento. Y cuando hablo de proceso, hablo del proceso vital del ser humano, por ejemplo, el proceso del crecimiento personal nuestro, de nuestro desarrollo personal, sigue esta ley, pero cualquier otra cosa, es decir, cómo opera, como el señor Gurdjieff, que sabía mucho de esto y que es el que trajo el eneagrama para Occidente, lo recuperó a principios del siglo XIX, él pone el ejemplo de cómo funciona una cocina. O sea, realmente podemos poner cualquier tipo de ejemplo. ¿Qué es lo que pasa cuando yo decido que quiero aprender inglés? Bueno, pues todo eso también está regido por esta ley del 7. O sea, que habla de algo muy importante, porque si no sabemos bien de qué va esta ley, puede que muchas de las cosas que queramos hacer en la vida pues no lleguen a buen puerto, porque algo va a pasar por el camino que no vamos a entender. Ricardo, ¿querías hacerle alguna aportación tú a este tema también, a esta parte? Sí, me parece muy interesante la dimensión dinámica del eneagrama, ¿no? Creo que, como decías al principio, me ha parecido muy interesante, no es solamente el ver quiénes somos, sino ese proceso de transformación. Y entonces, en ese sentido, es que creo que las leyes nos ayudan a encontrar el camino de autorrealización. Y es un camino de autorrealización que es de todo el universo, ¿no? Que no es solamente una cosa, digamos, inventada, sino que obedece a las leyes del universo. ¿Estoy en lo correcto, Gemma? Claro, sí, sí. Además, fíjate que es muy interesante porque cuando hablamos de las leyes del eneagrama, hablamos de las leyes universales del eneagrama. Es decir, es algo que se aplica universalmente y que es una ley. Es algo que se va a aplicar sí o sí, que va a cumplirse sí o sí y que además va a cumplirse, que están como en el engranaje de todo el universo, ¿no? Y parece difícil aceptar esto desde nuestra visión normalmente muy antropocéntrica y muy de querer manejar las cosas como muy desde el ponernos a nosotros, a nuestro pequeño ego en el centro de todo, ¿no? Pensar que hay leyes universales, a veces como que nos resistimos, pero realmente es así, ¿no? Y además esto se puede como comprobar con nuestra propia experiencia de vida nos demuestra cómo es verdad que lo que esta ley encierra, pues nos pasa todo el tiempo, en las cosas más elevadas y en las cosas más mundanas, ¿no? Más de a pie de tierra, a ras de tierra. Gemma, ¿podrías poner un caso cotidiano donde se pueda mirar mejor este despliegue para comprenderlo? Claro, yo creo que lo mejor en estos casos es irnos a algo como muy así, muy
pues eso, muy a ras de tierra, ¿no? Para entenderlo mejor. Podríamos aplicarlo a cualquier cosa, pero yo antes he dicho como aprender inglés, o yo muchas veces pongo el ejemplo de que la gente cuando llega a principios de año quiere estar en forma y se apunta al gimnasio, ¿vale? Y dice, bueno, pues me voy a apuntar al gimnasio porque quiero estar mejor de salud y quiero adelgazar, o yo qué sé, lo que sea que cada uno se cuente, ¿no? Y ese proceso es un proceso que, como el resto de procesos, está como regido por la ley del 7, ¿no? Pero yo diría que antes de entrar en la ley del 7 como tal, si me permitís, me gustaría dar como 3 pinceladas básicas de 3, vamos a llamarlo principios, o tres puntos básicos que rigen esta ley, para que entendamos de qué va, ¿vale? Y el primero de los principios tiene que ver con el movimiento, tiene que ver con algo que nos dice que todo está en movimiento. Yo creo que esto ya a estas alturas de vida, la mayoría de nosotros ya lo hemos comprobado, ¿no? Nada se queda quieto. Lo que no va hacia adelante va hacia detrás. Hoy estamos donde estamos y o bien vamos hacia adelante en nuestra vida o vamos hacia detrás, en todos los ámbitos. El movimiento es lo único que es seguro, ¿no? El cambio que dicen por ahí, pues bueno, pues todo está en movimiento. Esta sería la primera cosa que la sabemos, pero que hay que ponerla en este contexto, es importante. El segundo punto que es importante es que hay un orden en todo lo que nos pasa en la vida, ¿no? Hablamos del proceso. Hay un proceso que tiene como etapas, ¿no? Y esas etapas, fijaros que os va a sonar un poco rarito, por lo menos de primeras a mí me sonó un poco rarito, que es que en todo proceso hay siempre 7 etapas. No hay 5, ni hay 4, ni hay 28, hay 7 etapas. Y que hay que pasar por todas las 7 etapas, por eso se llama la ley del 7, ¿vale? Y que no hay atajos, no puedo decir, venga, pues me voy de la primera a la quinta y como en el juego de la oca, ¿no? Me salto de casilla y llego al final. No, aquí tengo que pasar por todas las casillas, hay que pasar por las 7 casillas, las 7 etapas. Y luego la tercera consideración a tener en cuenta es que estas etapas no son todas iguales. Es decir, que no hay 7 etapas que son equivalentes todas, sino que hay unas etapas en las que la cosa se da fácil y donde todo pues va fluyendo bien, ¿no? Y vamos obteniendo lo que queremos obtener. Y luego hay otras donde la cosa se complica, donde parece como que hay algo que me hace retroceder. Otra vez poniendo la metáfora del juego de la oca, ¿no? Es como he caído en el pozo, ¿no? Y me echa para atrás, ¿no? Pues algo así. Hay etapas que todo fluye y hay etapas donde me voy a estancar si no pasa algo, ¿vale? O sea que estos 3 puntos serían como la madre, decir la madre, pero no como las reglas que rigen esta ley del 7. Todo está en movimiento, cualquier proceso en la vida va a estar definido por 7 etapas y las 7 etapas son diferentes. Hay etapas que fluyen bien y hay etapas que son más complicadas. Entonces, si volvemos a nuestro ejemplo de, por ejemplo, ir al gimnasio, querer ir al gimnasio, pues yo creo que casi todos tenemos la experiencia, ¿no? De si no es ir al gimnasio es dejar de fumar o yo qué sé, cualquier cosa que en la vida nos hayamos propuesto o aprender inglés o tantas cosas, ¿no? Hay un momento en el que uno decide, venga, estamos a principio de año, quiero ir al gimnasio porque ya está bien, me duele la espalda y además quiero adelgazar un poquito, ya como que parece que está mi idea en la cabeza y hay un primer movimiento, ¿no? Si las personas que nos están escuchando tienen la figura del eneagrama delante, entenderán un poco mejor lo que estoy diciendo, ¿verdad? Porque fijaros, no lo he dicho antes, pero la ley del 7 se puede explicar de 2 maneras. Una manera que es lo que podemos llamar el desarrollo circular de la ley del 7, que se ve muy bien con el eneagrama, pero también se puede explicar la ley del 7 con lo que se llama el desarrollo lineal, que tiene que ver con la música. Fijaros que es que el eneagrama al final tiene que ver con tantas disciplinas, ¿no? La música tiene mucho que ver aquí también. Entonces, para todos aquellos que conozcan un poquito de música, que conozcan la octava musical, también me van a entender, ¿vale? O sea que vamos a explicar esto desde dos ópticas. Una, cuando hablo de octava musical,
hablo de las notas musicales, ¿verdad? Que todos, yo creo que las tenemos en la cabeza, aunque no sepamos música. Todos sabemos eso del do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ¿no? Eso sería una octava musical, ¿no? Y para los que saben música, saben que no todas las notas, dijéramos, que duran lo mismo, ¿no? Hay unas que como que entre una nota y la siguiente hay un tono, que llaman los que saben de música, y hay otras que entre una nota y la siguiente hay un semitono. Es como si hubiera, como si faltase algo entre medias, ¿vale? Entonces, si os ponéis delante de un piano, de un teclado, de un piano, lo podéis ver muy bien, ¿no? Y si os ponéis delante de la figura del eneagrama, también lo podéis ver bien, ¿no? Hay como, si os cogéis la figura del eneagrama y ponemos las notas musicales, fijaros, estamos pidiéndoles un esfuerzo aquí a las personas bien grande, porque tener esto en la cabeza no es fácil, pero vamos a intentarlo. Cogemos la figura del eneagrama y os acordáis que arriba del todo está el punto 9, ¿verdad que sí? Lo tenéis ahí más o menos en la cabeza. En lo alto del eneagrama está el punto 9. Y ahí vamos a poner la nota do, ¿vale? Vamos a poner la primera nota. Y después en el punto 1, que es el siguiente que está a mano derecha, vamos a poner la nota re. Y en el punto 2, la nota mi. Y en el punto 4, la nota fa. O sea, ya los hemos perdido a todos los oyentes, pobrecitos, se nos han perdido el do, re, mi, fa, ¿vale? Lo ponemos en el 9, 1, 2, 4. Sí, más o menos hacedme una seña de que lo tenemos. ¿Sí? Lo tenemos. Sí. Vale. Bueno, pues eso que parece tan complicado en el fondo no lo es. Voy a contarlo de una manera así muy, muy llana. ¿De qué estamos hablando aquí? Es como que cuando yo decido ir al gimnasio en enero, en el fondo en el punto 1 yo ya he tomado esa decisión, es decir, he partido desde el 9, me he movido hacia el 1 y he tomado la decisión de que quiero apuntarme al gimnasio, de que está bien, de que me lo necesito para la salud. Hay un movimiento como de tomar la decisión, ¿no? Y después me muevo al punto 2. ¿Qué es lo que hago? Voy al gimnasio, me apunto, pago la primera cuota y ya, pues ya lo he formalizado, ¿no? Ya sí que sí tengo que ir al gimnasio. Vale, fenomenal, pues vamos al gimnasio, me voy a la tienda que sea y me compro mis mallas y mis zapatillas y voy guapísima al gimnasio y tal. Pero claro, es enero, ¿no? Y hace un frío, madre mía, qué frío hace. Y bueno, pero yo he decidido que voy al gimnasio y estoy yendo al gimnasio. Pero llega un día que va y llueve a cántaros, o va y nieva incluso. Fijaros, ¿os acordáis los que estuvierais por Madrid con la Filomena esta? Pues y viene una Filomena. O no hace falta que venga una Filomena, simplemente pues ese día estoy así como con pocas ganas bueno, por un día que falte al gimnasio no pasa nada, ¿verdad? Luego ya la semana siguiente ya voy al gimnasio. Y entonces ese día voy y me lo salto y parece que no pasa nada. Y ya llega la otra semana y digo, venga, que tengo que ir al gimnasio. Pero no he ido la semana pasada, lo mismo me van a echar la bronca porque no he ido. Y también sigue haciendo un montón de frío y además me tengo que entregar mañana una cosa en el trabajo y vuelvo a no ir, ¿no? Y resulta que después de 2 o 3 semanas de que algo pase, yo he dejado de ir al gimnasio, ¿vale? Y se acabó. Tenía un propósito muy firme aparentemente, una decisión tomada de que iba a ir al gimnasio y no voy al gimnasio. Y lo mismo nos pasa con cualquier cosa. Coged vuestros ejemplos particulares, los que nos estéis oyendo, tantas cosas, tantos buenos propósitos de fin de año, tantos buenos propósitos de vida, que todos se quedan ahí, ¿no? Se quedan, parece que algo pasa y ¡plin!, se olvidan. Y además llega un momento en que nos parece que eso es lo normal, que eso es lo que siempre pasa, ¿no? Y también fijaros que se acaba por ser la historia de nuestra vida, incluso en nuestras relaciones, ¿no? En nuestras relaciones acaban siendo un poco parecidas, acabamos teniendo relaciones de amistad o relaciones de pareja o de lo que sea, empezamos muy bien, sintonizamos, no sé qué, y después algo pasa, ¡pum!, y volvemos a la casilla de salida, la cosa como es que se pierde. En el punto, ¿no?, medio más o menos, ¿no?
Sí, la cosa se rompe cuando queremos saltar del punto 2 al punto 4, para los que tengáis ahí delante la figura, del punto 2 al punto 4 hay como un salto, y fijaros que me estoy saltando el punto 3, nuestros oyentes dirán, ¿y el 3 qué? ¿Que nos lo comemos o qué? Bueno, es que el punto 3 lo que indica es que es un punto de choque. ¿Qué quiere decir eso? Que yo en el punto 2 estoy yendo al gimnasio, pero que si no hago algo que tenga que ver, o sea, si no recibo un choque consciente, bueno, mejor dicho, ahí en ese punto 3 va a haber un choque que me va a interpelar, va a haber algo, va a haber una dificultad, y que si yo no hago que entre una fuerza de arriba, los que estuvieron en el programa de la ley del 3 les sonará esto un poquito, ¿no? Esa tercera fuerza. Si no llega esta tercera fuerza que entra en el punto 3, yo voy a volver a mi casilla de salida. ¿Qué quiere decir esto? Que no voy a dar el salto, y que no voy a seguir yendo al gimnasio, yendo a la clase de inglés, o con la relación con mi pareja o con mi amigo o con quien sea. Que la cosa acaba por ser una repetición de una jugada ya vista. Fijaros que geométricamente es muy interesante, porque la ley del 7, si cogéis el número 1 y lo dividís entre 7, os va a dar un número periódico, ¿verdad que sí? Os va a dar 0,1428571428571428557, ¿verdad? Os da un número periódico que siempre se repite. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando no hacemos caso a esta ley, lo que sucede es que nos movemos por dentro del eneagrama, es decir, hay esas líneas que están dentro del eneagrama, estamos como el hámster dando vueltas dentro del circulito este, y como locos dando vueltas y volviendo siempre al mismo lugar, no nos movemos, no avanzamos, ¿no? Y no avanzamos porque no nos hemos dado cuenta de que en ese punto 3 necesitábamos de algo, que fijaros que puede ser algo tan sencillo. En el caso que estoy poniendo hay veces que es mucho más complejo, pero no, por poner algún ejemplo así fácil de entender, el ejemplo de la gimnasia. Si yo quiero ir al gimnasio, pero va a hacer frío, yo sé que va a hacer frío, porque en el fondo cuando empezamos casi todo en la vida lo hacemos un poco de manera bastante inconsciente, bastante naif, ¿no? No nos preparamos para lo que de verdad queremos conseguir. Pero si yo me doy cuenta, a lo mejor puedo pedirte a ti, Edgar, que ¿por qué no me acompañas al gimnasio? ¿No? Si vamos juntos al gimnasio, probablemente cuando a mí me entren las ganas de abandonar, a lo mejor tú vas a poder tirar de mí para que siga yendo al gimnasio. O lo que sea, es decir, tiene que entrar una fuerza de fuera que me tiene que hacer dar el salto. Y una vez que he dado el salto, sigue el juego, porque estamos solo en el punto 4, no hemos acabado. Pero sí, normalmente nuestra vida se reduce, ni seguimos. La ley del 7 no completamos la octava musical nunca. O bueno, nunca no, pero la mayoría de las veces no la completamos, nos quedamos ahí. La octava podría definirse como el logro o las cosas logradas. Sí, o sea, tenemos que mirar esto con una mirada, dijéramos, no estática, ¿vale? Porque sino algo dinámico. En el fondo, completar una octava musical no es completar el todo, ¿no? Sino que nuestra vida es una suma de muchas octavas musicales, ¿no? De muchos caminos. Imaginaros el eneagrama en vez de en 2 dimensiones, ¿vale? En vez de ser una cosa plana, imaginaros una esfera. En vez de un círculo dibujado en un papel, dibujaros mirad una esfera que dentro, o sea, que tuviera como varios niveles, ¿no? Y cada horizontales, ¿no? Y entonces cada vez que completamos una octava, subimos de nivel o bajamos de nivel. Aquí no, lo que hemos dicho antes, no nos quedamos en el mismo sitio. Es decir, si en vez de hablar de ir al gimnasio, hablamos de subir de aumentar nuestra consciencia, cada vez que hacemos una octava musical hemos ganado un poquito de consciencia y empezamos la siguiente octava en un lugar un poquito más arriba, ¿no? Entonces es como un camino sin fin, es
hay un movimiento continuo que el eneagrama nos lo muestra de una manera gráfica muy clara, aunque ahora yo sé que nuestros oyentes estarán un poco hechos un lío con esto, ¿vale? Y no os preocupéis porque es totalmente normal, pero bueno, que nos quedemos con la idea de que la ley del 7 lo que nos dice es que si no hacemos nada, sí o sí, vamos a ir para atrás. Este es el mensaje de fondo, ¿no? Que estamos hablando de desarrollo personal y que si esto no nos lo tomamos en serio y no hacemos algo, y claro, hacer algo siempre cuesta trabajo, siempre cuesta esfuerzo, pero si no lo hacemos, no vamos a estar donde estamos hoy, vamos a ir hacia atrás y el ejemplo más claro lo tenemos en nuestro día a día, ¿no? Que cuántas personas conocemos que conforme avanza su vida, en lugar de ser mejores personas o vivir de una manera más armoniosa y pacífica, cada vez están más enfadados, cada vez están como más peleados con la vida, ¿no? Pues eso quiere decir que no hemos ido hacia arriba no hemos conseguido que esta ley del 3 penetre la ley del 7 y no hemos conseguido terminar. Gemma, entonces, la relación de esta ley con el eneagrama, ¿cuál es? ¿O cómo comprenderla? Su función para quienes quieran seguir desarrollándose y creciendo. Pues yo creo que lo más importante casi no es colocar las cosas intelectualmente como hemos hecho hasta ahora, que yo creo que más o menos la relación con el eneagrama se ha podido como vislumbrar. Yo creo que quizá lo más interesante, no sé qué pensáis vosotros, es como que nos demos cuenta que esto que parece una cosa como muy filosófica, ¿no? Muy etérea, muy subida, realmente tiene un efecto enorme en nuestro día a día, ¿no? Y no solo como hemos dicho en el ejemplo así de ir al gimnasio, de aprender inglés, sino en nuestro desarrollo personal. Y como os decía antes, todos tenemos ejemplos de personas que conforme se acercan al final de su vida, pues justamente no diríamos que están en el mejor momento, con una mayor consciencia y con una felicidad interna, ¿no? Y de cómo están viviendo, ¿no? Realmente vemos muchas veces lo contrario, ¿no? Que parece que vivimos un proceso involutivo en vez de evolutivo. No vamos a mejor, vamos a peor. Y conforme cumplimos años, pues somos menos conscientes, vivimos más, en el fondo, más desesperados, ¿no? Quizá porque vemos como un final que no sabemos ni explicar, ni vemos más allá y toda nuestra existencia, en el fondo, ha sido un ir hacia atrás. O sea que yo creo que esta ley es una ley fundamental, porque es el no darnos cuenta de que esto sucede es un drama. Es como mal utilizar mi vida, ¿no? ¿Qué hago con mi vida, ¿no? Entonces, o hago algo, o ya sé seguro que voy a ir hacia atrás. Yo creo que ese es el mensaje, ¿no? Que si no hacemos nada, no nos vamos a quedar donde estamos, vamos a ir hacia atrás. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Que tengo que hacer algo, ¿no? Que por mi propio bien tengo que buscar maneras de que entre esa ley del 3, ¿no? De que haya ese aporte de fuera que muchas veces no es fácil de ver, ¿no? Estamos haciéndolo de una manera que parece así como muy teórica y cuando luego llega la vida, pero que en cualquier caso tenemos que seguir trabajando por nuestro desarrollo personal y siendo buscadores, porque si no vamos a pagar un precio enorme, ¿no? El precio de nuestra vida, nada más ni nada menos. Gracias, Gemma, por todo este esfuerzo en hacernos comprender este principio transformador, la ley del 7, que tú nos estás recomendando, dando ejemplos para cómo aplicarla o tenerla en cuenta. ¿Querrías hacer alguna puntualización más como resumen o para los escuchantes como último recordatorio que tengan en cuenta? Bueno, pues no, creo que lo hemos repetido de distintas maneras, que de una manera, dijéramos que parece, cuando hablamos de leyes y de leyes universales, parece que estamos hablando así en plan muy metafísico, muy elevado y muy abstracto. Y yo creo que no, que hablamos de lo más práctico que hay en la vida, ¿no? Que
es cómo vivir de otra manera, ¿no? Y que de esto se trata, que el eneagrama se trata no de teorías, sino de vivir de otra forma, es cerca de experiencia. Y si no hay experiencia, pues bueno, mejor que aprenda la gente inglés, que por lo menos le valdrá para irse, para visitar otros países, ¿no? Que tiene que notarse en nuestras vidas, lo que sea que aprendamos. Perfecto. Como siempre, el tiempo nos juega en contra cuando estamos aprendiendo tan a gusto y tantas cosas con una persona como tú, Gemma. Queremos agradecerte con esta canción como un detalle musical. Muchas gracias a vosotros por permitirme hacer aquí estas divagaciones que sobre temas que no siempre son fáciles de tratar, ¿no? Y mil gracias a nuestros oyentes porque yo sé que no ha sido un programa fácil pero bueno, ahí le hemos puesto la semillita para que sigan. Gemma, por favor, para los amigos interesados en formarse en el eneagrama, háblanos de la certificación y cómo acceder a ella. Nosotros pondremos el enlace a vuestra página en las redes del programa. Pues os lo agradezco mucho porque ahí es donde mi compañero Gonzalo Morán y yo pues dirigimos a todo este elenco de profesores que son realmente profesionales fantásticos, pero bueno, deciros que, para no enrollarme, que ahora en septiembre empieza 2 nuevas ediciones del ciclo 1 que llamamos nosotros, del curso avanzado de eneagrama. Que tenemos una que es de lunes y martes de 6:30 a 8:30 en hora de España peninsular, y luego otra los sábados alternos, un sábado sí, un sábado no, de 4 a 8 también horario de España peninsular. Y nada, que ahí pues hablamos de todo esto, de las leyes, de los tipos, de todos estos temas que vamos hablando y que bueno, pues y trabajamos sobre nosotros mismos, ¿no? Intentamos mover un poquito esta rueda para no ir hacia atrás. Así que mil gracias por esta oportunidad también de dejarme hablar de nuestro trabajo. Ahí estarán colgadas también en las redes sociales este contacto. Amigos, amigas de Totum Revolutum, el proceso de autoconocimiento es esencial para encontrar el sentido de nuestra vida, la misión que hemos venido a realizar. Hemos aprendido la ley del 7 con nuestra maestra de eneagrama, Gemma de la Rosa, la cual explica que todo este movimiento en constante cambio. El eneagrama es dinámico e invita a la evolución y transformación. Tú tienes el cambio como tu decisión personal. Desde Todo Cambia te ofrecemos recursos y herramientas para avanzar, para tu crecimiento personal, pero has de ser tú, solo tú, quien lo lleve adelante. Muchas gracias, Gemma, por esta charla que nos has dado tan interesante, y muchas gracias, Edgardo, también. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir de un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.